Bueno, ya ahí estamos al aire. Esperemos aquí un par de 10 segunditos mientras las personas comienzan a conectarse. Bienvenidos a todos en este live que vamos a organizar el día de hoy. Nos vemos. Que vamos a organizar el día de hoy, que teníamos pendiente realizarlo el mes pasado. Estamos con el colega, el doctor Miguel. Ya pues están comenzando a las personas a conectarse en el live. Esperemos que haya una cantidad de 10, 15 personas que comiencen a iniciar y vamos a arrancar, ¿vale? Listo. Bueno, ya tenemos 25 personas conectadas que ya van comenzando a subir. Bueno, como ya le habían iniciado hace un mes, estamos preparando un live sobre la ley 1996 del 2019, que es pues la ley que se aprobó el año pasado, el 26 de agosto del 2019, y que dos de los ítems entran en vigencia a partir del 26 de agosto, que son los acuerdos de apoyo y la directiva anticipada. Estamos aquí con el colega Miguel Cabrera, que nos acompaña hoy, que va a ser parte de los expositores. Colega, le cedo el paso para que usted se presente, nos diga dónde está ubicado, a qué se dedica, qué parte del litigio, pues, sus contactos y demás. Lo escuchamos. Buenas tardes a todos. De antemano agradeciendo que comparezcan a este Facebook Live, en el cual espero que sea provechoso tanto para nosotros como para ustedes. Bueno, soy Miguel Eduardo Cabrera Rosado, abogado exclusivamente al litigio. Soy egresado tanto de pregrado como de posgrado de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Me pueden contactar en la carrera 11, número 1A05 de Chiriguaná, Cesar, y al teléfono 300-457-8745. Actualmente me dedico al litigio en las áreas civil, familia, comercial y asuntos ordinarios laborales exclusivamente. Listo, perfecto. Entonces, pues ya la mayoría me conocen. Mi nombre es Dairo Mateo Estrada. Soy la persona creadora de GMH Abogado. Les doy una cálida bienvenida a todos los seguidores que en estos momentos se están conectando. Y vamos a iniciar entonces hoy con la presentación de lo que es la ley 1996 del 2019. La idea de la conferencia de hoy es que sea 100% práctica. La ley 1996 del 2019 es el régimen por el cual se establece el ejercicio de la capacidad legal de las personas en condición de discapacidad. Esta ley entró en vigencia el año pasado, en agosto del 2019, pero en su momento solamente estamos aplicando lo que es el capítulo 8, que nos habla sobre la ubicación judicial de apoyo transitorio. Y a partir del 26 de agosto del 2020, es decir, la otra semana, va a entrar en vigencia el capítulo 3 y 4, que nos habla de acuerdos de apoyos y directivas anticipadas. El suscrito va a enfocarse en lo que es el acuerdo de apoyo y la directiva anticipada. Y el colega nos va a hablar sobre la ubicación judicial de apoyo y la ubicación judicial de apoyo transitorio. Como la ubicación judicial de apoyo del capítulo 5 entra en vigencia a partir del 2021, lo vamos a atacar como de manera somera y nos vamos a enfocar más en la ubicación judicial de apoyo transitorio, que es la que se encuentra vigente hasta el momento en los eventos. Bueno, la entrada en vigencia de la ley 1996 del 2019 hizo un cambio de paradigma. Esta nueva ley nos trajo un nuevo modelo, que establecido como el modelo social. Recordemos que en la edad antigua y en el medioevo estaba el modelo de presidencia. Ese modelo nos establecía que los sujetos con discapacidad eran personas improductivas o ajenas al funcionamiento de la sociedad. Este modelo se encabezaba en un tema más que todo religioso, que nos establecía que las personas en condición de discapacidad nacían con una anomalía, se decía en ese momento, y esta anomalía provenía porque era como una maldición de Dios, era como un castigo divino, decían en ese entonces. Entonces las personas que nacían con este tipo de anomalía eran vistos como un castigo para los padres que tuvieran ese hijo. Esas personas en ese entonces, algunas culturas las mataban o en su defecto las escondían ante la sociedad. No las dejaban ver por parte de la conocida porque se entendía que era una maldición y las personas no querían ser parte de esa maldición. Entonces era un modelo bastante discriminatorio en esa época. Ya a comienzos de la Primera Guerra Mundial se fue cambiando este modelo
y nos centramos en un modelo ya más rehabilitador. En ocasión, pues, a la Primera Guerra Mundial, en la que hubieron millones de soldados mutilados, millones de accidentes laborales por teniendo en cuenta estas guerras. Entonces comenzaron a darse cuenta que la discapacidad también se podía adquirir. Y los alemanes, los nazis precisamente, comenzaron a hacer muchos experimentos macabros, por decir también, de hecho, con las personas en condición de discapacidad para evaluar todas estas discapacidades y deformidades que en ese momento ellos decían que tenían. Con esta entrada de este nuevo modelo que fue el rehabilitador, se dieron cuenta que ya no era un castigo divino, sino que era algo proveniente de los genes. Ya un tema puede ser hereditario o adquirido por genes. Entonces ya se dieron cuenta que era un tema más médico-científico. Y establecieron a lo largo del tiempo que entonces estas personas podían aportarle algo a la sociedad siempre y cuando se estableciera un modelo rehabilitador que la persona se curara. Si se podía curar, podían ser personas normales. Si no, se le asignaba un guardador para que esta persona lo representara. Finalizando ya el siglo XX, por la época del año 1960 y algo, nos encontramos con que se empieza a hablar de un nuevo modelo, y es el modelo social. El modelo social fue un modelo establecido, fue el señor Ed Robert, fue la persona encargada de hacer activismo político a favor de este modelo, de la vida independiente. Este señor es una persona que sufría de polio, desde chiquito sufrió de polio y quedó parapléjico de la mitad del cuerpo hacia abajo, solamente tenía movimiento en la cabeza y algunas partes de la mano. Él fue la primera persona, el primer estadounidense que ingresó a una universidad, primera persona con una deformidad bastante grave, con una discapacidad, bastante grave, que ingresó a una universidad en Estados Unidos y comenzó a hablarse de un nuevo modelo, el modelo social. Se establecía que las personas en condición de discapacidad no eran que fuera una enfermedad, eran iguales a nosotros. Lo que pasa es que la sociedad no estaba condicionada para ayudarlos a ellos. Entonces, este señor fue el primero que comenzó con esa lucha de vida independiente y se establecieron diferentes modelos, diferentes colectivos sociales para defender la vida independiente y aplicar el modelo social. El que fue, obviamente, después de tantas protestas y tantas presiones, fue asumido por las diferentes organizaciones internacionales. Colombia adopta este modelo en el año 2008 mediante una ley que luego es ratificada por la Corte Constitucional e ingresa al bloque constitucionalidad. En el 2011, Colombia nuevamente ratifica en el Convenio Interamericano de los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad este convenio. Y a partir del 2011 comienza este cambio de paradigma en Colombia. Ya como está en el bloque constitucionalidad, comienza a hablarse de un cambio en la legislación colombiana de manera internacional. Comienza a establecerse este cambio hasta que llegamos al 2019 con la entrada en vigencia de la ley 1996 de 2019. Entonces, esta ley nos dice que las personas en condición de discapacidad son sujetos con derechos, dotados de plena garantía, que tienen un rol dentro de la sociedad. Y este rol se debe ser desarrollado en condiciones de inclusión, no discriminación y participación. En esta ley se estableció un mecanismo para que la persona pudiera hacer el ejercicio de la capacidad legal. ¿Pero qué era esa capacidad legal? O mejor dicho, ¿qué es la capacidad jurídica que nos dice la ley 1996 de 2019? Nos dice que la capacidad jurídica es la capacidad del titular del derecho de ejercer obligaciones y contraer, de ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, la capacidad jurídica es esa capacidad que tenemos todas las personas de ejercer derechos y contraer obligaciones, diferente a la capacidad mental, que era la actitud de las personas para tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué nos dice el modelo social? Si una persona no tiene capacidad mental, no significa que no tenga capacidad jurídica. Son dos cosas totalmente diferentes, no es necesariamente así. Entonces, la persona no puede tener capacidad mental, pero sí puede tener capacidad jurídica. Y fue todo este cambio de paradigma lo que trajo la ley 1996. Para ello, se estableció algo que se llamó apoyo. ¿Y qué son los apoyos? Son las distintas formas de asistencia que requiere la persona con discapacidad para tomar decisiones y ejercer su capacidad jurídica. Es el qué. Por ejemplo, qué ropa ponerse, a dónde ir, con quién ir al médico, cómo administrar sus bienes, cómo manejar su dinero, etc. Y la persona de apoyo son los familiares, amigos, vecinos
o cualquier otra persona que le brindan la ayuda o la asistencia que la persona con discapacidad quiere o necesita, es el quién. Existe una inhabilidad establecida en el artículo 45 de la ley 1926 que establece que no pueden ser personas de apoyo los que tienen un litigio pendiente y en los que existe conflicto de intereses. Me parece algo redundante esto porque si hay un litigio pendiente, pues obviamente existe un conflicto de intereses. Creo que con la palabra conflicto de intereses era suficiente. Y a mi parecer, le hizo falta a esa ley mencionar, por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar. No debería ser persona de apoyo a aquel que haya ejercido violencia intrafamiliar contra la persona en condición de discapacidad. Entonces, ¿para qué se usan estos apoyos? Estos apoyos se usan para facilitar la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, para facilitar la manifestación de la voluntad y las preferencias, para representar a las personas en determinados actos, para interpretar la voluntad y las preferencias cuando la persona no puede hacerlo, y para honrar y hacer valer la voluntad de la persona en sus decisiones. Para determinar qué apoyo necesita la persona, se va a hacer una valoración de apoyo cuando se hace mediante una sentencia judicial. Cuando se hace ante notaría o ante un centro de conciliación, la misma persona determina quién va a hacer su apoyo. Pero cuando se acude al juez, se va a hacer una información de valoración de apoyo. ¿Y qué es ese informe de valoración de apoyo? ¿O qué debe contener, mejor dicho? Debe contener la identificación de la persona con discapacidad. Debe mirar la situación de la persona frente al proceso judicial. Es decir, si la persona solicitó este proceso judicial o si un tercero está solicitando el proceso judicial por la adjudicación de apoyo por la persona. Se debe identificar las decisiones y actos jurídicos que deben formalizarse. Y se debe identificar los tipos de apoyo que necesita la persona. Y por último, identificar las personas que pueden prestar los apoyos. Y ahora, ¿en qué eventos se requieren estos apoyos? Puede ser para el manejo del patrimonio o manejo del dinero. Patrimonio hablamos de bienes inmuebles y dinero personal en efectivo, ¿no? Para la designación de familia, cuidado personal y vivienda. Por ejemplo, la persona necesita a alguien que la cuide. Entonces puede establecer en el apoyo que uno de los hijos puede encargarse de su salud o de su cuidado, mientras que otro de los hijos puede encargarse del patrimonio. Una persona puede designar diferentes apoyos. También se usa en el tema de salud, ya sea mental o reproductiva, para la educación, para el trabajo y generación de ingresos y para el acceso a la justicia, participación ciudadana y ejercicio del voto. Como ya les decía, en el modelo anterior, que era el rehabilitador, las personas en condición de discapacidad carecían de capacidad jurídica. Como carecían de capacidad jurídica, no podían realizar algunos actos o negocios jurídicos. Entre ellos, por ejemplo, una persona con condición de discapacidad no podía celebrar cualquier tipo de contrato, ya fuese de arrendamiento, compraventa, de matrimonio, etc. No podían decidir autónomamente sobre procedimientos médicos. Por ejemplo, la anticoncepción definitiva. No podían hacerse práctica de exámenes sexológicos en caso de ser víctima de violencia sexual. No podían ellos mismos decidirlo, porque obviamente sí se hacían esto, pero con un guardador que era designado en un proceso de interdicción. Directamente no podían iniciar un proceso judicial o actuar dentro de un proceso judicial. Y no podían hacer efectivos sus derechos políticos, como elegir o ser elegido, como tampoco podían cambiar de residencia o viajar. Entonces, ¿qué nos dice la ley 1996 de 2019? Todas estas prohibiciones que le hacían a las personas en condición de discapacidad fueron eliminadas. De ahora en adelante, las personas pueden celebrar cualquier tipo de contrato, porque es que lo que nos dice la ley es que una persona en condición de discapacidad es como yo, como usted, como cualquiera. Tiene la capacidad jurídica para tomar decisiones, para celebrar un contrato, para decidir si vota, para decidir si se casa, para decidir si tiene una familia o no. ¿Qué pasa? Que obviamente hay algunas personas en condición de discapacidad que necesitan un apoyo para poder tomar este tipo de decisiones o para poder transmitirlas, este tipo de decisiones. Entonces, pongamos un ejemplo. Una persona que acude a una notaría que es sordomuda. La persona no ni escucha ni habla. Esta persona solamente se puede comunicar mediante el lenguaje de señas. Entonces, si la persona acude a una notaría a celebrar un contrato, va a necesitar una persona que le haga la traducción al notario, porque solamente se puede comunicar por lenguaje de señas. Y que esa misma persona le establezca a la persona lo que está queriendo decir el notario. Entonces, ahí se necesita un apoyo
para que haga la traducción del lenguaje de señas y para que le transfiera lo que quiere decir el notario con respecto a las consecuencias de ese contrato jurídico. Para esto se necesita un apoyo. Eso debemos tenerlo bastante claro. Con el tema de la ley 1996, como aquí a las personas con condiciones de discapacidad ya se presumen capaces, todas las personas en Colombia de adelante son capaces, excepto los impúberes, no dice la ley. Entonces las personas también adquieren responsabilidades, porque tienen los mismos derechos que tenemos las personas normales. Las personas con condiciones de discapacidad también tienen esos derechos, entonces también responden ante la ley, ya sea de manera civil, contractual o extracontractual. Y eso nos queda claro cuando el artículo 6 de la ley 1996 nos dice: todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igual de condiciones, sin distinción alguna, independientemente de si usa o no apoyos. Y el artículo 57 nos modifica el artículo 1504 del Código Civil, que nos dice: incapaces absolutos. Son absolutamente incapaces los impúberes. Recuerden que antes este artículo decía que eran absolutamente incapaces los impúberes y los dementes. Ahora solamente son incapaces los impúberes, es decir, que los dementes ya no son incapaces. Como los dementes no son incapaces, pueden ejercer actos, obviamente a ellos tocaría con los apoyos judiciales. Y el artículo 60 también lo modifica el artículo 2346 del Código Civil y nos dice: responsabilidad por daños causados por impúberes. Los menores de 2 años no son capaces de cometer delito o culpa. Antes, también si recordamos, nos decía que los menores de 12 años y los dementes no son capaces de cometer delitos y culpas. Ahora nos dice que solamente los menores de 12 años. Es decir, que los dementes sí pueden cometer delitos o culpa. Entonces, como pueden cometer culpa, pueden entrar a responder. Entonces, como ya les decía, las personas en condición de discapacidad responden contractual o extracontractualmente por los daños personales o financieros que realicen. Y las personas que son de apoyo solo responderán frente a sus funciones como apoyo cuando en su actuar hayan ido en contravía manifiesta de las indicaciones convenidas en los acuerdos de apoyo, en la directiva anticipada o en las sentencias de apoyo. Es decir, cuando la persona de apoyo haga algo contrario a la voluntad de la persona en condición de discapacidad. Solo así responderá. Pero si la persona de apoyo cumple a pie de la letra toda la voluntad dicha de la persona en los acuerdos de apoyo, en la directiva anticipada o en la sentencia, y se ocasiona algún perjuicio patrimonial debido a eso, la persona de apoyo no va a responder. Solo va a responder la persona en condición de discapacidad, siempre que actúe en el marco de la ley. ¿Pero qué son los acuerdos de apoyo? Bueno, los acuerdos de apoyo son un mecanismo de apoyo formal por medio de la cual una persona mayor de edad formaliza la designación de la o las personas naturales o jurídicas que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinantes. Aquí es importante identificar 2 cosas. Primero, hablamos de un apoyo formal, significa que existe un apoyo informal. ¿Qué es el apoyo informal? Una persona en condición de discapacidad que de pronto no tenga movilidad, necesita movilizarse en silla de ruedas, entonces va a necesitar un apoyo para que lo ayude a movilizarse en la silla de ruedas, para que lo ayude a tomar el transporte público, o una persona que de pronto tenga parálisis en su cuerpo, necesita un apoyo para bañarse, para cambiarse. Este tipo de apoyos son apoyos informales. Estos apoyos informales no hay necesidad de establecerlo mediante sentencia judicial, ni escritura pública, ni ante conciliación. ¿Cuáles son los apoyos que se van a establecer en sentencia judicial, escritura pública o ante conciliación? Aquellos apoyos que se necesitan para tomar decisiones que conlleven consecuencias jurídicas. Entonces, digamos, la persona en condición de discapacidad necesita hacer un trámite ante Colpensiones por pensiones sobrevivientes. Va a necesitar un apoyo porque van a hacer decisiones que vayan a una consecuencia jurídica. La persona necesita vender un bien inmueble, como conlleva una consecuencia jurídica, va a necesitar un apoyo, siempre y cuando, repito, la persona, por ejemplo, no pueda darse a entender. Porque si es una persona que tiene una condición de discapacidad y está en silla de ruedas, pero la persona puede hablar, entiende a la perfección, es una persona estudiosa, esa persona no va a necesitar un apoyo para realizar un contrato de compraventa. Él simplemente tiene una discapacidad que está en silla de ruedas, pero no le impide nada en expresarse, en entender y en saber de las consecuencias jurídicas a las que está arriesgando. Entonces, debemos aquí esclarecer, como lo dice el artículo, se asistirá en la toma de decisiones y esa toma de decisiones
se va a establecer solamente cuando las personas no comprendan o no puedan darse a entender. Entonces, volvemos al tema de una persona en condiciones de discapacidad que sea ciega. ¿Sí? Entonces, para él firmar un documento, debe saber qué está firmando. Y como es ciega, pues por obvias razones no va a saber qué está firmando. Entonces, se va a necesitar un apoyo para que ese apoyo le transcriba en el sistema Braille, lo ayuda de alguna u otra forma a entender, para que entienda qué está firmando. Entonces, lo que se busca con los apoyos es precisamente que la persona entienda. Aquí el apoyo es muy claro. El apoyo no va a firmar por él, como hacían antes, por ejemplo, en los guardadores, que firmaban y representaban a la persona. No, el apoyo lo va a ayudar a comprender o a transmitir lo que él quiere. Eso es lo que va a hacer el apoyo, ayudarlo solamente a comprender o a transmitir. Si la persona necesita que lo represente, pues simplemente hace como haría una persona normal, como haría usted o yo, da un contrato de mandato para que un tercero realice los procesos por él. Eso hacemos las personas normales cuando necesitamos hacer un trámite en pensiones. Por ejemplo, damos un contrato de mandato para que lo represente a nombre de él. Ahora, si lo que quiere es la asistencia, entonces hace el acuerdo de apoyo. Entonces, quiero identificar esa diferencia. Entonces, el acuerdo de apoyo es de manera excepcional solamente cuando la persona no se pueda dar a entender, cuando la persona no tenga la capacidad de entender las decisiones jurídicas. ¿Sí? Aquí también hay que resaltar algo. De hecho, la Convención de Derechos de Personas en Condición de Discapacidad le ha dicho al Estado que el Estado debe velar porque toda la sociedad se condiciona a las personas en condición de discapacidad. Si una notaría tiene acceso con rampas, si una notaría tiene todos los documentos y tiene como información los documentos en sistema Braille, si una notaría tiene una persona que se dedique al lenguaje de señas, una persona que va en condición de discapacidad, ya sea si va en silla de ruedas, si es ciega, si es sordomuda, va a poder firmar un contrato normal, porque va a tener todo a su disposición, va a tener las herramientas a su disposición y no va a necesitar un acuerdo de apoyo. Entonces, lo que se busca también a futuro con esa ley es que el Estado debe acondicionar todas estas entidades públicas para que las personas usen lo menos posible el acuerdo de apoyo. Entonces, ¿qué se ha buscado? Que sea algo, eso debemos meternos en la cabeza. Los acuerdos de apoyo van a ser algo excepcional. Va a ser algo totalmente excepcional y solo se va a utilizar en casos en que la persona no exista para transmitir su voluntad o para entender sus consecuencias. Existirán algunos casos que la persona tiene demencia 100% o no se puede dar a entender por ningún motivo. Para eso existen las sentencias judiciales, que es el que va más adelante el compañero a explicar. Pero aquí en los acuerdos de apoyo que se hace ante notaría o ante un centro de conciliación que se eleva a escritura pública o se da constancia en la de conciliación, solamente se asigna para ayudar a tomar decisiones, para ayudar a que la persona se dé a entender, para ayudar a que la persona entienda las consecuencias jurídicas que está realizando con esos actos de negocio jurídico. Solamente para eso se hace el tema de los acuerdos de apoyo. También aquí es muy importante, por lo menos, resaltar que los acuerdos, sabemos en civil que las cosas se deshacen como nacen. Entonces, la terminación de estos acuerdos se hace de la misma manera como iniciaron, de manera unilateral, porque la persona que fue a la notaría hizo el acuerdo de apoyo, esa misma persona puede ir a la notaría y puede terminar ese acuerdo de apoyo. Esa es la primera. La segunda, por extinción del plazo. Los acuerdos de apoyo tienen un plazo máximo de 5 años. Cuando se vence esos 5 años, se termina el acuerdo de apoyo. Y tercero, por muerte de la persona, ya sea en condición de discapacidad o del apoyo. Con esa tercera también se extingue ese acuerdo de apoyo. Con respecto a en qué materia se hace este acuerdo de apoyo, puede ser materia testamentaria, en trámite de escrituración, por ejemplo, en trámite de matrimonio, en trámite de divorcio, ¿sí? Entonces, en trámite también de salud y reproducción sexual, por ejemplo, una persona en condición de discapacidad quiere tener un hijo, quiere decidir cuál sería la mejor opción, el mejor método de planificación para poder tener ese hijo, si no lo puede tener de manera natural, si no tiene que ser de manera artificial, con una fertilización in vitro, algo así. Entonces el apoyo le va a establecer a esta persona en condición de discapacidad, le va a hacer entender las consecuencias que, por ejemplo, conlleva traer un niño a este mundo.
Entonces, la persona en condición de discapacidad quiere tener un hijo. Entonces, hay que ver, mire, usted si tiene un niño, va a tener las siguientes responsabilidades, usted debe estar consciente de esto, de todas estas responsabilidades, de lo que es mantener, alimentación, educación, manutención, etcétera. Entonces, que la persona en condición de discapacidad entienda todas estas responsabilidades que conlleve casarse o tener un hijo. Cualquier acto o negocio jurídico que uno como persona realice tiene unas consecuencias jurídicas. Entonces, el apoyo lo que le va a hacer ver a la persona en condición de discapacidad son esas consecuencias jurídicas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el apoyo va a ayudar a transmitir esa voluntad a las terceras personas cuando la persona en condición de discapacidad no puede hacerlas transmitir. ¿Sí? Ya hablamos nuevamente de los sordomudos, entonces, que no se pueden dar a entender, entonces el apoyo va a transmitir esa voluntad. Y otro método que tenemos son las directivas anticipadas. ¿Y qué son las directivas anticipadas? Las directivas anticipadas son herramientas mediante las cuales las personas pueden expresar su voluntad y preferencias sobre decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, por ejemplo, salud, financiero o personales, entre otros, encaminados a tener efectos jurídicos, para que éstas sean escuchadas y tomadas en cuenta en el momento eventual en el que la persona no pueda expresarla por sí misma. Pongamos un ejemplo. Yo soy una persona que fui diagnosticada con una enfermedad degenerativa, que yo sé que en 10 años voy a perder total movilidad y voy a perder total conocimiento y cualquier capacidad de hacerme transmitir, voy a quedar, por decirlo así, en estado vegetativo. ¿Sí? O va a afectar mi conciencia, va a afectar mis decisiones, mi actitud mental y no voy a poder tomar ninguna clase de decisiones. Entonces, como ya yo sé eso, 10 años ya voy a estar así que no puedo tomar decisiones, yo dejo una directiva anticipada. Y en esa directiva anticipada yo puedo poner, por ejemplo, mi hijo tal se va a hacer cargo de mi salud, de mi cuidado, voy a vivir en la casa de él para que él se encargue de mí. Y mi hijo tal se va a encargar de la administración de mis bienes, de la administración de mi patrimonio, ¿sí? Entonces es expresar la voluntad de lo que usted quiere. Eso es lo que se busca con la directiva anticipada. Y de hecho en Colombia ya la directiva anticipada se viene ejerciendo desde hace rato, pero solamente en temas de salud. Por ejemplo, cuando usted va a hacerse un procedimiento quirúrgico y el médico le dice que el procedimiento quirúrgico puede conllevar algunos riesgos, se establece una directiva anticipada como por ejemplo que en caso tal no se le administra cierto tipo de medicamentos porque ese medicamento es perjudicial para terceros. Ha existido un debate en la directiva anticipada con respecto a salud. Por ejemplo, en el caso de qué pasa si la persona en la directiva anticipada establece que si queda en estado vegetativo, él deja dispuesto que se le ordene desconectar. Entonces, se debería hacer esa voluntad, se debería desconectar a la persona si encuentra en estado vegetativo, porque esa fue su decisión. Se debería practicar la eutanasia, si la persona así lo pide, en las directivas anticipadas. Son discusiones que siempre han estado latentes en el tema de la directiva anticipada. Y hay que dicen que no debería llegarse a ese extremo y otros que dicen que sí, porque es la voluntad de la persona. Esto es algo que todavía está en discusión. Estas directivas anticipadas se pueden modificar con el tiempo. La persona puede expresar su voluntad de otra manera contraria a la directiva anticipada. Y si la persona manifiesta esa voluntad contraria, la decisión tomada en la directiva anticipada se debe hacer caso omiso. O sea, si se contradice, se hace caso a la nueva voluntad de la persona. Exactamente, es en excepción si existe una cláusula de voluntad perenne en la directiva anticipada. ¿Esto qué significa? Que si yo hago una cláusula de directiva anticipada en notaría y establezco una cláusula de voluntad perenne, más adelante si yo cambio de decisión y lo manifiesto así, pero nunca voy a hacer la modificación en la directiva anticipada, esa nueva voluntad que yo digo más adelante no va a contrariar nada de la directiva anticipada. No se puede modificar la directiva anticipada. La única forma de modificar la directiva anticipada con una cláusula de voluntad perenne es que la persona asista a la notaría o al centro de conciliación y cambie esa directiva anticipada. Pero cuando se ve la manifestación de la voluntad ante terceros, no se va a cambiar siempre y cuando exista una cláusula de voluntad perenne. Pero si no existe una cláusula de voluntad perenne y la persona manifiesta otra voluntad más adelante con sus familiares y sus amigos, esa directiva anticipada se puede hacer caso omiso. Digamos un ejemplo. Yo establezco
que la directiva anticipada, mi hijo Juan se va a encargar de mi salud y mi hijo Andrés se va a encargar de mi dinero. Pero con el tiempo yo he entrado en discusión con mi hijo Andrés y he peleado con él y él le ha manifestado a diferentes personas, no, ya yo no confío en mi hijo Andrés, yo no quiero que cuando ya yo no pueda moverme o algo así, él se encargue del patrimonio, yo no quiero que sea él, yo quiero que mejor lo maneje mi hija María. Pero nunca hace esa modificación a la directiva anticipada. Si la persona llega a caer en ese estado de coma, que no pueda manifestar nada, entonces se va a hacer caso omiso a la directiva anticipada que decía que era Andrés el que iba a manejar el patrimonio. Porque él más adelante manifestó que ya no quería, porque había peleado con él, porque sí, por aquel motivo, entonces va a tener que ser María. Eso obviamente va a ser mediante una recolección de información, porque ya para eso se debe hacer un apoyo judicial ante el juez, y el juez va a tomar esa valoración con todos los familiares, y los familiares le van a manifestar eso al juez. Y el juez va a tomar esa decisión de que ya no va a hacer caso omiso a la directiva anticipada y va a establecer porque la voluntad del señor había cambiado, siempre y cuando no existe una cláusula de voluntad perenne. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ello repito, lo que se busca con la 1996 es hacer la voluntad de la persona. Aquí lo que se prima es la voluntad de la persona, ¿sí? Lo que queremos siempre es la voluntad de la persona. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la directiva anticipada, que también se hace ante notario público o ante centro de conciliación, y con los acuerdos de apoyo que se hacen ante notario público y ante centro de conciliación. Ya pues sigo con mi colega Miguel, que le va a hablar sobre el tema de la adjudicación de apoyo que tiene que ver con los procesos judiciales, que es la otra parte del proceso. Colega, tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, me corresponde a mí explicarle los aspectos procesales y trataré de ser lo más práctico posible para efectos de no andar en temas sustanciales. Bueno, si bien es cierto, la ley 1996 marca un momento hito por cuanto deroga de manera absoluta la interdicción, es propicio manifestarles que tenemos que sacar esta institución jurídica tanto de vocabulario común como de vocabulario jurídico, por cuanto hoy por hoy la ley 1996 trae consigo aspectos de carácter novedoso, los cuales de entrada exigen un estudio, un debate, como un escenario como este, y asimismo una capacitación de todas las personas que en algún escenario de su vida deban implementar. Es por ello que considero que el legislador acertó en establecer un régimen de transición para la aplicación de la misma, por cuanto, como es de carácter novedoso, como es cuestión de autorizar a las personas y asimismo capacitarlas, entonces considero que en ese sentido acertó. La ley 1996 establece un régimen de transición, el cual, de cierta manera, por regla general, las disposiciones de esta ley entran en vigencia una vez desde su promulgación. Sin embargo, esta disposición tiene una excepción, la que corresponde a aquellas disposiciones de la misma ley que tengan un término para ser aplicadas y las concernientes al capítulo quinto, la cual no entra en vigencia sino 24 meses después desde su promulgación, esto es hasta el 26 de agosto del año 2021. Quiere decir que durante todo este lazo se estará implementando, supongo yo que se estará capacitando a las personas porque, insisto, es un tema de carácter novedoso. Ahora bien, se han establecido ciertas modificaciones o reformas a lo acostumbrado. Se puede decir de entrada que la ley 1996 derogó el artículo 396 del Código General de Procesos, cual establecía anteriormente el procedimiento para la inhabilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad mental relativa. Esto hoy por hoy ya no existe en el ordenamiento jurídico procesal y entonces se estableció en primera medida como régimen de transición. Insisto en el aspecto novedoso de la misma y en la capacitación, por cuanto su artículo, primigeniamente el artículo 54, se estableció un proceso verbal sumario, el cual debe ser aplicado hasta tanto no entre en vigencia las disposiciones del capítulo quinto de dicha ley. Me imagino que como ustedes, cuando se harán los mismos interrogantes que yo al momento de iniciar el estudio de esta ley, y me formulé las siguientes preguntas. Si hoy por hoy se presume que las personas, la regla general,
las personas con discapacidad cuentan con capacidad jurídica, ¿qué pasó con aquellas personas que fueron declaradas interdictas con una respectiva sentencia judicial? Me pregunto yo qué pasó con esos procesos que se están tramitando, los cuales no tienen sentencia que dé mérito cosa juzgada, cuya pretensión corresponde a que se declare interdicta o inhábil a una persona. Entonces, es aquí el escenario donde vamos a solucionar todos estos interrogantes. En cuanto a las personas con discapacidad que no tengan la forma a través de ningún medio, incluso a través de los medios tecnológicos que instituyó la ley 1996, para expresar de cierta manera sus preferencias y su voluntad, con otras palabras, la persona titular del acto jurídico, la ley estableció el procedimiento verbal sumario para efectos de que aquellas personas con legitimidad, trátese de personas, pueden ser hijos, familiares, amistades incluso, o las personas que convivan con estas, tienen la posibilidad de incursionar a través del proceso verbal sumario con el fin de que se le adjudique un apoyo transitorio. Y es transitorio, ¿por qué? Porque, insisto, las disposiciones del capítulo 5 de la ley 1996 no entran en vigencia sino hasta 24 meses después. Así las cosas, el proceso, cuando la persona está imposibilitada de manifestar su voluntad, a través del artículo 54 de la ley 1996 se estableció la posibilidad de acceder a la jurisdicción y decirle al señor juez, esta persona con discapacidad está imposibilitada de manifestar su voluntad, por lo tanto solicito que se me adjudique a mí un apoyo transitorio a fin de procurar por los derechos e intereses de la misma persona. En este sentido hay que ser muy enfático en lo siguiente. Los acuerdos que se vayan a pedir, tal como dijo el colega, deben ser muy específicos, no tanto en montar en acuerdos formales como asistencia, cuidado, porque realmente no es que tengan mayor envergadura jurídica o mayor importancia, pero sí hay acuerdos que se exige cierta precisión al momento de solicitarlo, porque estamos hablando, e incluso se podría tratar de situaciones que involucren el patrimonio o asuntos de carácter personal de las personas. Se me ocurre, por ejemplo, la manifestación de la voluntad para hacer un tratamiento médico que podría significar en la vida de la persona con discapacidad. Entonces, eso es un aspecto procesal que se debe tener muy en cuenta. Aunado a ello, como ya se están implementando lo que corresponde a los informes de apoyo, aquí aplica mucho lo que tiene que ver los criterios de forma y de unidad de la presentación de los mismos. ¿Con qué fin? Para efecto de que la autoridad judicial, en su sana crítica y al momento de hacer las valoraciones de esos apoyos, obviamente dé prioridad a las pretensiones de la persona, del apoderado o de las personas que estén presentando una solicitud de adjudicación de apoyo. Quiere decir que al momento de presentarse un informe se requiere analizar un análisis en cuanto a la unidad de la persona que lo realiza, es decir, su formación, su experiencia. Eso va a significar mucho se lo pueden adjudicar. También ténganse de presente la presentación del mismo. Hoy por hoy ustedes saben que a través del dictamen pericial se establecen unos requisitos de forma. Entonces, ese es un pequeño tip y una recomendación en la que quiero insistir para efecto de que las decisiones de adjudicación de apoyo salgan favorables y obviamente en beneficio de las personas con discapacidad que tengan imposibilidad material de manifestar su asentimiento, voluntad y preferencia. Ahora bien, se ha establecido en el artículo 38 de la ley 1996, el cual modifica el 396 del Código General del Proceso, un procedimiento para esas personas que tampoco puedan manifestar su voluntad o preferencias con discapacidad, aclaro, pero el mismo no ha entrado en vigencia en su totalidad, partiendo, y espero no ser redundante, pero es necesario decirlo, de que el capítulo 5 de esta misma ley no ha entrado en vigencia. Una vez la misma esté rigiendo plenamente,
serán las disposiciones de esta norma las que se deben de tener en cuenta. Y aquí aplica lo que se dijo anteriormente por parte del colega en cuanto a que se debe ser muy preciso en la solicitud de los apoyos, hay que saber presentarlos, los requisitos que exige la misma ley para la solicitud de los mismos. O sea, aquí no ahondaremos porque realmente esto todavía no está en vigencia y es algo que se está implementando y de hecho todavía faltan muchas cosas por que le corresponde al Ministerio de Justicia, al gobierno, en implementar, incluso en capacitar al personal, porque, aclaro, los procesos judiciales también son una excepción, partiendo de que, insisto, las personas con discapacidad hoy por hoy se tienen como personas capaces, no tanto desde el punto de vista de limitaciones físicas, sino desde el aspecto cognitivo de cada una de ellas. Es decir, son personas plenamente autorizadas por ahí para celebrar, contraer derechos y así mismo obligaciones, incluso para efectos de asumir deberes, tal cual como lo explicó el colega que aquí nos acompaña. Entonces, realmente es una excepción, insisto, hay que ser persistente, que son personas que no tienen la capacidad de manifestar. También se puede utilizar o acudir a través de esta vía jurídica cuando la persona realmente esté padeciendo o se encuentre imposibilitada para ejercer su capacidad jurídica y esto conlleve realmente una vulneración de sus derechos. Es decir, a través de este mecanismo se puede ejercer y promover los derechos de las mismas. Ahora, tratemos de resolver los interrogantes que formulé al inicio. Se preguntarán qué pasó con las personas o con los procesos de interdicción que se estaban tramitando y que no tienen sentencia hasta antes de la vigencia de esta ley. Bueno, la ley 1996 estableció, una vez entró en vigencia, que todos estos procesos se suspenden. Se preguntarán ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la misma disposición nos da una solución y establece que en casos excepcionales, quiero ser claro, excepcionales, podrán los jueces, dice la norma, jueces de familia, levantar esa suspensión y adoptar medidas cautelares nominadas o innominadas, siempre y cuando sean a fin de procurar la materialización de los derechos de las personas con discapacidad, más que todo en un ámbito patrimonial. Entonces, esta es una de las excepciones establecidas y me atrevo a decir desde ya que en estos casos, si bien es cierto la ley 1996 estableció de que derogó la figura de la interdicción, una vez se levante una suspensión de estas o se dé vía libre a las medidas cautelares que se puedan decretar en beneficio de una persona, en teoría, en virtud de ese proceso interdicta, creo yo que esta es una de las excepciones en las cuales no podríamos decir que la interdicción hoy por hoy no está derogada en todo el sentido. Quiere decir que es una de las excepciones establecidas por la ley. Ahora, ¿qué pasó con todos los procesos, todas las personas que a través de procesos judiciales fueron declaradas interdictas, las cuales ya mérito a cosa juzgada? Listo. En este sentido, la 1996 nos manifestó que una vez entre en vigencia el capítulo 5 de esta disposición legal, los jueces de la República tienen 36 meses desde que entre en vigencia. Es decir, que desde el 26 de agosto del año 2022, es decir, 24 meses después de que entre en vigencia la ley, el capítulo 5, tienen 36 meses más para efecto de que se oficien a los curadores o consejeros que se hayan designado a las personas con discapacidad para efecto de que puedan solicitar ya sea la adjudicación de un apoyo o por el contrario de que la persona con discapacidad pueda ejercer su autonomía y escoger quién puede ser la persona que le va a asistir el apoyo o por el contrario de asistir de ellos, porque insisto, realmente el objeto de la ley es promover la garantía efectiva de la capacidad jurídica de las personas, en otras palabras, que las mismas puedan ser autónomas en la toma de sus decisiones. Incluso abre una brecha la posibilidad
porque se puede decir que en vigencia de la figura de interdicción habían personas que eran muy sobreprotectoras sobre las personas con discapacidad o incluso las personas discapacitadas, pero que no tenían una limitación cognitiva y de cierta manera trataban de hacer todo a fin de que éstas no cometieran errores. Bueno, hoy por hoy eso ya no existe, por cuanto se le da vía libre a que las personas puedan incluso cometer errores, como puede pasar con cualquier persona en pleno uso de sus facultades, tanto físicas como cognitivas. Entonces, realmente, el objeto de esta ley es que las mismas, se insiste, tengan pleno uso de su capacidad legal, en el que se pueda primar su autonomía y no ser convidados de piedras como venían a través de la figura de la interdicción, que para nadie es un secreto que a través de ella se cometieron muchas injusticias e irregularidades. Traigo a colación el siguiente ejemplo. Se puede decir que una persona con discapacidad no cognitiva podría ser una persona con algún tipo de limitación física considerada discapacitada. Se le tramitaba un proceso de interdicción con la intención tal vez de que se le reconociera algún tipo de pensión de sobreviviente, es muy común, sucedió mucho en la práctica, o que se le reconociera algún tipo de subsidio, y eran personas que, como tenían pleno uso de su capacidad cognitiva, podían llevar a cabo muchas actividades, estudiar, formarse. Es decir, son personas que de cierta manera podían cumplir un rol en la sociedad, tenían un mayor activismo en ella, y simplemente por el hecho de haber sido declaradas interdictas se les imposibilitaba. Entonces, realmente, la ley 1996 procura solucionar este tipo de asuntos y realmente me parece muy importante porque estas personas, como todas, tienen pleno derecho a ejercer los mismos y a hacer las actividades que ellos consideren necesarias para sentirse plenas en sus vidas. Así las cosas, me parece importante resaltar este hecho. También se puede decir que hay otras a través de simplemente con pretensiones o aspiraciones meramente económicas fueron declaradas interdictas y tenían la intención de estudiar, la intención de hacer otro tipo de cosas y eran realmente limitadas por la figura de la interdicción. Entonces, hoy por hoy esto se acaba, me parece que es hito, que es algo que hay que resaltar, que es algo en el cual hay que seguir profundizando porque sé que se avecinan cosas nuevas derivadas de esta disposición legal y bueno, con esto realmente se cumple el objetivo de la ley. Adicionalmente, es importante mencionarles lo siguiente. Bueno, tengas en cuenta los interregnos en los que entra en vigencia esta disposición legal para efectos de que no se vayan a cometer errores al momento de solicitar las adjudicaciones de apoyo. Hoy por hoy solamente se está utilizando, hasta antes no entra en vigencia, hasta antes del 26 de agosto del 2021, el artículo 54 de la ley 1996 del 2019. Insisto, este es realmente la más importante régimen de transición establecido por la ley. Quiere decir que si alguna persona tenga la intención, o bueno, aclaro, para aquellas personas discapacitadas que estén imposibilitadas materialmente de manifestar su voluntad o preferencia, esta es la vía legal establecida. Una vez entre en vigencia en plenitud la ley 1996, serán utilizadas las disposiciones legales del capítulo 5 en concordancia al artículo 38 de la misma ley y artículo 396 del Código General del Proceso, ley 1564. Obviamente tendrán que tener en cuenta los demás ítems que les dimos en esta oportunidad. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias y nada, es un gusto poder asistirlos en este escenario. No lo escucho, colega. Ok, ahora sí. Vamos a resolver unas dudas que están surgiendo por el interno. La colega donde dice, ¿cuáles eran las excepciones en las que se puede levantar la suspensión de los procesos de interdicción? Bueno, yo quiero intervenir. Hay que tener algo muy claro, como ya lo decía el colega Miguel. El proceso del régimen transicional es una excepción a la regla.
Cualquier persona no puede iniciar un proceso de adjudicación de apoyo en el régimen transitorio por X motivo. La única razón o las únicas excepciones que ha dicho la ley que se puede presentar esos procesos es porque existe un riesgo inminente ante el patrimonio de la persona o ante la salud de la persona. Pongamos un ejemplo. La persona, pongamos un ejemplo en un proceso ya terminado, que hay una interdicción declarada, hay un guardador. Este guardador está malversando el dinero de la persona en condición de discapacidad, que se encuentre absolutamente en condición de discapacidad. Si no se encuentra absolutamente en condición de discapacidad, este proceso no es procedente. O sea, ese sería el primer requisito que se necesita para que sea procedente el régimen transitorio, que la persona esté absolutamente en condición de discapacidad. Entonces, este guardador está malversando los fondos, está malversando el dinero de la persona. Aquí hay un riesgo inminente ante su patrimonio. En este evento puede proceder el régimen transitorio para remover el guardador y solicitar al juez que tome medidas cautelares nominadas o innominadas para proteger este patrimonio de la persona y así designar a una persona como valoración de apoyo. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo en el cual procedería en el caso de que ya existe una interdicción declarada, ya hay una sentencia de interdicción. En ese evento se puede dar este proceso. Segunda la pregunta. Bueno, acá me preguntan al interno, es que no manejo directamente la plataforma, que es una pregunta relacionada al factor de competencia, que qué hacer. La ley establece que es el juzgado de familia quien debe conocer eso, qué hacer en los lugares donde no haya un juez competente para este tipo de asuntos. Bueno, yo creo que aquí son aplicables las reglas de competencia. Si bien es cierto, si ustedes estudian el artículo numeral sexto, el artículo 18, le da la competencia a los jueces municipales para conocer los asuntos de familia en los lugares donde no hayan esto. En consecuencia, como se trata de un proceso verbal sumario, regido por el artículo 390 del Código General, el cual es competente el juez civil o el juez promiscuo en los lugares donde no haya jueces civiles, la competencia a falta del juzgado de familia en virtud de esta disposición legal le corresponde a esto y podrán tramitar este tipo de asuntos. Bueno, acá un colega nos pregunta, ¿quién ejerce la representación de la persona discapacitada dentro del proceso verbal sumario? Debemos establecer que la ley dice que cualquier persona que vea que a esta persona se le está violando su patrimonio o algo así por el estilo, puede representar un verbal sumario. Cuando la persona está en condiciones de absoluta discapacidad, de una persona, ya sea un familiar, ya sea un amigo cercano, ¿sí? Cualquiera, incluso también podríamos mencionar que la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, cualquier persona, una entidad jurídica, una entidad del Estado, que se dé cuenta de que existe un riesgo inminente con la persona en condición absoluta de discapacidad, porque hay que recalcar lo que sea el colega Miguel, que solamente los procesos verbal sumarios procede cuando la persona está en condición absoluta de discapacidad. Entonces, cualquier tercero que vea que se le esté violando el derecho a su patrimonio, a su salud, hay un riesgo en la vida de la persona, puede interponer este proceso verbal sumario. La misma persona me pregunta quiénes intervienen en los procesos. Pues interviene en el caso de un voluntario que la misma persona en condición de discapacidad presenta el proceso voluntario, interviene obviamente él, y se llaman a las personas que se va a establecer como apoyos. En un proceso de verbal ya sumario, que lo inicia un familiar, el familiar debe llamar a todo el círculo cercano, debía ser conocedores del proceso todo el círculo cercano. ¿Por qué? Porque el juez va a ordenar una valoración de apoyo y esa valoración de apoyo se va a realizar con el círculo cercano, con el hijo, con la papá, con la mamá, con los hermanos, con los tíos, con los sobrinos, etc. ¿Por qué se busca cuando se hace este tipo de demandas? Se busca mirar cuál es la voluntad de la persona, o qué es lo mejor para la persona, quién sería el mejor apoyo para la persona. Cuando la persona está en condición absoluta de discapacidad, no se puede manifestar, no puede decir, no, mi apoyo podría ser mi hijo o mi papá. Entonces, el profesional psicosocial se va a acercar a la red de apoyo de la persona y va a identificar a cada uno de los más cercanos y le va a preguntar cómo era su relación con el Señor, cuando él si en un momento él tenía capacidad de movimiento, algo así, qué proyecto de vida tenía él, qué le gustaba hacer él, cuál era su futuro, cómo se llevaba con su mamá, cómo se llevaba con su papá. Va a identificar absolutamente todo lo que pasa alrededor de la persona en condición de discapacidad. Y esta valoración de apoyo se la va a decir al juez
y le va a decir, güey, mira, este es el futuro del Señor, estos son los más allegados al Señor, estas son las personas más idóneas para manejar la salud, el patrimonio del Señor. Y el juez pues va a avalar esa valoración y el juez va a indicar quién va a ser el apoyo. Entonces, cualquier persona que vea en riesgo la vida o la salud de la persona, el patrimonio, puede intervenir en un proceso verbal sumario. Pero, acá me pregunta la señorita Adriana Bernal Moreno que qué autoridad está haciendo las solicitudes de apoyo. Bueno, dependiendo. Si la persona está imposibilitada a manifestar concretamente su voluntad o sus preferencias, le corresponde a través de un proceso verbal sumario ante un juez de familia para efecto de que le adjudique los apoyos. Y si la persona es discapacitada, pero tiene pleno uso de su capacidad cognitiva, la misma tiene, tal como lo dijo el colega, la opción de ir ante una notaría del centro de conciliación para efecto de establecer los apoyos o sus directivas anticipadas como ella lo considere. Entonces, de esa manera respondemos la pregunta. No sé qué más hay por ahí. Mira, acá alguien nos pregunta, ¿podría explicar respecto a la persona de sobreviviente, el acuerdo de apoyo se necesita solo en caso de que sea discapacitada? El acuerdo de apoyo, como ya lo mencioné, se hace para cuando la persona no da a entenderse o no entiende sobre un acto jurídico, no tienen cómo manifestar su voluntad o cómo entenderla. Por ejemplo, una persona ciega, una persona sordomuda, sí, para ellos se asigna el apoyo. Pero si tenemos una persona en condición de discapacidad que sufre, que está en silla de ruedas, pero esta persona entiende bien, habla bien, tiene condición, entiende sus actos jurídicos, sus consecuencias, esta persona no va a necesitar un acuerdo de apoyo. Esta persona puede ir, realizar el procedimiento de pensión de sobrevivientes sin ningún inconveniente. Y quiero resaltar algo porque ha habido también un tema de que por pensiones está exigiendo en algunos casos que debe haber una sentencia de interdicción para tramitar los procesos de pensión de sobrevivientes. La Corte Constitucional, una sentencia que en estos momentos se me escapa el nombre, ha dicho que no es un requisito sine qua non la sentencia de interdicción para el proceso de pensión de sobrevivientes. Entonces, ¿qué necesitamos? Si la persona no se puede movilizar, si la persona está en incapacidad absoluta, se necesitaría que el juez designe un apoyo para que éste represente a la persona ante confesiones. Si la persona se puede mover, si tiene conciencia y no quiere hacer trámite por el motivo, porque de pronto está en un tratamiento quirúrgico y en ese momento no puede estar desplazándose cada rato a confesiones, simplemente hace un contrato de mandato, le delega a una persona y la persona se encarga mediante el contrato de mandato de hacer el procedimiento. ¿Sí? El acuerdo de apoyo solamente sería cuando la persona no puede hacer entender, cuando la persona no entiende que hay que explicar las consecuencias jurídicas de esos actos. Para eso son los acuerdos de apoyo prácticamente. Jairo, por acá nos pregunta Paola Elvira Infante la siguiente. Cuando una persona mayor de edad diagnosticada con síndrome de Alzheimer, ¿se debe solicitar la interdicción por sentencia para efectos de procesos jurídicos o le aplican procesos de adjudicación de apoyo? Bueno, al respecto debo decir, Paola, que hoy por hoy no es necesario, no se puede hablar de interdicción por cuanto todas las personas se entienden con capacidad legal. Habrá que mirar si la patología de esa persona con Alzheimer le imposibilita manifestar su voluntad y de esa manera escoger si es viable la adjudicación de apoyo por vía judicial o si es posible en un evento de lucidez del mismo pueda solicitar la adjudicación de apoyo a través de las notarías, centros de conciliación o las directivas anticipadas si así lo consideran. Entonces, te reitero, habría que determinar si esa patología le impide demostrar su voluntad o sus preferencias y determinar cuál sería lo mejor o la vía, tanto vía de conciliación, vía notarial o vía judicial para efectos de que se puedan adjudicar esos apoyos. Exacto. Mira, aquí hay una sugerencia, no es una pregunta, pero es una sugerencia muy importante y es lo que trata de hecho esta ley 1996 y ese cambio de paradigma que debemos tener todos, y me incluyo porque he cometido el error que por aquí más severo. Nos dice, colega, que no se dice personas en condición de discapacidad, sino personas con discapacidad. Totalmente cierto. Y esa parte del lenguaje que ya nosotros tenemos inherente, que hace parte de nosotros, que debemos cambiarlo. Ese es el lenguaje que debemos cambiar. Todos nosotros, y me incluyo porque también lo tengo, que no se dice personas sordomudas, sino personas con condición auditiva. Es totalmente cierto. O sea, nosotros tenemos ya una costumbre del modelo rehabilitador que yo mencionaba, que es la que la ley 1996 nos tiene que decir, quitemos esa costumbre, quitemos ese modelo, ya no podemos llamar a la persona en condición de discapacidad, personas con discapacidad.
que hay una pregunta por ahí, ahorita la vi, que decía si la persona tiene en su momento lucidez. Si la persona tiene momentos de lucidez, esa persona en ese momento adquiere capacidad jurídica. Y en ese momento de capacidad jurídica, la persona puede solicitar ante un juez una valoración de apoyo y puede manifestar su voluntad y que se le den unos apoyos. Debemos entender que las personas en condiciones de discapacidad hay que velarse el 100% por su capacidad. Las personas con discapacidad. Toca comenzar a hacer la retrospectiva. Se le debe velar el 100% por su capacidad jurídica. Se debe respetar siempre su capacidad jurídica. Siempre que podamos de una u X motivo manifestar su capacidad jurídica, debemos hacer caso. Entonces a veces pensamos, no, pero esta persona esta persona tiene esta discapacidad. ¿Qué hago? Si la persona se da a entender, si la persona escucha, si la persona tiene lucidez cognitiva, pues hace lo que haría una persona normal. Puede hacer un contrato de mandato, él puede ir a la notaría, establecer un acuerdo de apoyo, puede pedirlo directamente en el juzgado, ¿sí? Entonces, siempre velemos por garantizar esa capacidad jurídica de las personas con discapacidad y también de cambiar ese lenguaje que nos ha traído las diferentes leyes desde siempre y que debemos comenzar a cambiarla con la ley 1996 del 2019, cambiar ese lenguaje de personas en condición de discapacidad por personas con discapacidad y así sucesivamente. Muy importante la anotación, doctor. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí. Creo que tocando la pregunta con el mouse se muestra en la pantalla. Si toca la pregunta con el mouse se muestra en la pantalla. Pues no. Es que directamente no. Okay. Sí. Listo. Bueno, no es posible. Pregunta José Quintero, la persona a quien se busca la publicación de apoyo demandado. No, tiene respuesta a una pregunta. Parece que no hay más preguntas. Bueno, de todas maneras, las preguntas que van saliendo, nosotros las vamos a ir resolviendo por el interno. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en este live. Espero que hayamos resolvido algunas dudas que se hayan planteado en el mismo. Es algo que es novedoso, que cambia el paradigma y que va a darte mucho de qué hablar cuando esto comience a entrar en vigencia en su totalidad a partir de 2021. Entonces recuerden, no olviden que el tema de las condiciones de las personas con discapacidad para los apoyos es algo excepcional, es algo 100% excepcional. Un tercero lo pide cuando está en discapacidad absoluta y la persona lo puede solicitar también de manera excepcional. O sea, las personas tienen lucidez y ellos pueden tomar decisiones igual que nosotros. Entonces comencemos a asimilar ese nuevo cambio de paradigma y de nuevo, gracias a todos ustedes, estaré respondiendo por interno una pregunta, por seguirnos, por estar aquí. Al doctor Miguel Cabrera, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia. Tratamos de que fuera pues lo más práctico posible. Mil gracias a todos ustedes, doctor. A todos, pues muchísimas gracias por asistir a la misma. De verdad me es grato poder compartir en este escenario y espero volver a verlos en otro escenario como este, académico, en el cual todos podamos beneficiarnos de esa manera. A usted muchísimas gracias. Perfecto.